ECR, señor Buxadé, adelante. Gracias, presidente. Señora ministra, el Estado de Derecho exige respeto al procedimiento, a las minorías y a la intervención de partes interesadas, lo dice el Consejo de Europa. Sin embargo, ustedes, acaba de reconocerlo, están aprobando sistemáticamente leyes de forma fraudulenta, utilizando a los grupos parlamentarios para evitar los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Lo hicieron con aquella ley que prohibía al Consejo del Poder Judicial nombrar jueces en 2021 y que se refleja en el informe de Estado de Derecho de la Comisión. O lo han hecho con la reciente reforma del Código Penal para amnistiar a los condenados por sedición, condenados por el Tribunal Supremo, y liberar a los políticos que han robado dinero a los españoles. ¿Cómo explica el déficit democrático de su gobierno? Con arreglo al artículo 2 del Tratado, para garantizar la independencia judicial, las normas del procedimiento que rigen los nombramientos de jueces deben evitar dudas legítimas en lo que respecta a la neutralidad de los jueces. Sin embargo, ustedes han nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a quien fue diputado socialista durante 4 legislaturas y su antecesor como ministro de Justicia, y como magistrada del Tribunal Constitucional a alguien que hasta hace 6 meses trabajaba como asesora en el gabinete de presidencia. A estas alturas, ¿cree de verdad que hay un solo español que crea en la neutralidad del Tribunal Constitucional? En el informe sobre Estado de Derecho de la Comisión de 2021 dice literalmente: en algunos Estados miembros continúan los ataques políticos contra el Poder Judicial y los repetidos intentos de enturbiar la reputación de los jueces. Pues bien, su jefe, el presidente del Gobierno, Sánchez, hace solo 3 semanas, refiriéndose a los magistrados del Tribunal Constitucional, les acusó de atropellar la democracia. ¿Cree usted de verdad que hay un solo español que no esté convencido de que en España se camina hacia la autocracia? El artículo 3 del Tratado dice que la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Qué justicia tienen las mujeres víctimas de los 144 delincuentes sexuales que han visto rebajadas las penas por su penosa ley del sí es sí? ¿Qué seguridad tienen las mujeres víctimas de las 17 excarcelaciones de violadores y abusadores sexuales excarcelados por su ley injusta? ¿Qué justicia tienen al oír a la secretaria de Estado de Igualdad de su gobierno ayer riéndose y carcajeándose por la liberación de violadores y abusadores sexuales? El artículo 4 del Tratado exige garantizar la integridad territorial, el orden público y la seguridad nacional de los Estados miembros. ¿Me puede explicar cómo se garantiza la unidad nacional, la integridad territorial y la seguridad nacional cuando se excarcela a los condenados por el Tribunal Supremo por un delito de atentar contra la unidad nacional, la integridad territorial y el orden constitucional? Y por último, asociaciones de jueces españoles han reclamado que los 12 jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial fuesen nombrados directamente por sus homólogos, como exige el artículo 122 de la Constitución y las recomendaciones del Consejo de Europa. Pregunta: ¿por qué usted insiste en pactar con el Partido Popular el nombramiento de estos jueces, impidiendo que sean los jueces los que nombren a sus magistrados? Ministra. Ministra, su respuesta en 2 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Verá, con usted sí que se cumplen los estándares del siglo I antes de Cristo. Un gran historiador, que era Pompeyo Trogo, y que dijo que cuando los hispanos no encuentran el enemigo fuera, lo buscan dentro. Y esto es lo que usted está haciendo con su intervención. Eso sí que es patriotismo, señoría. Y mire usted, señoría, le voy a decir que, como usted sabe, este Gobierno lo que hace es cumplir con la Constitución. Cuando habla de que se plantean leyes de manera fraudulenta, yo no sé por qué usted no reconoce que el propio Parlamento puede presentar proposiciones de ley y, evidentemente, esas proposiciones de ley, lógicamente, no necesitan informes de los órganos consultivos. Esto es una normalidad que utilizan todos los grupos de la Cámara y no necesitan informes consultivos porque sería tan absurdo que una proposición de ley que presenta el propio Parlamento exigiera un informe, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que nombra el propio Parlamento. Sería absurdo. Ese es el funcionamiento institucional y hay que conocerlo, señoría.
lógicamente, a los proyectos de ley sí se presentan informes de carácter consultivo, porque el Gobierno también tiene que tener un check and balance por parte del resto de las instituciones y del resto de los organismos constitucionales. Me habla usted también de que, y lo han dicho con anterioridad, de que se ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a quien fue mi predecesor, a un exministro de Justicia y quien fuera parlamentario como diputado en el Congreso de los Diputados. Señoría, como le digo y le repito, el Tribunal Constitucional en España es un órgano que en su nombramiento, en su origen, tiene una naturaleza política y está muy bien que haya personas que conozcan el funcionamiento de los tres poderes del Estado, como es el caso de este magistrado del Constitucional que ha trabajado, ha ofrecido sus servicios a la ciudadanía en los tres poderes del Estado. Mire Alemania, mire Bélgica y verá cómo ahí también hay personas que han estado en el poder político y, sin embargo, están en el Tribunal Constitucional, que son órganos que interpretan y aplican un instrumento jurídico, pero también un instrumento de carácter político, como son las constituciones de sus países. Así que, señoría, no tengo mucho más que comentarle.